Bueno, hermano, damos comienzo a este hermoso servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente saludando a la iglesia matriz, a la iglesia del anexo, a los hermanos de Callejones, que hoy nos toca hacer este hermoso servicio. Que Dios nos bendiga a todos mis hermanos. Vamos a darle una oportunidad a nuestra hermana Valeria San Martín con una alabanza. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si fuese tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, no sé, a veces hay que estar golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allí más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro de mí, salir de la comodidad que te aferras de lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allí más tiempo del que podamos Que Dios bendiga a nuestra hermana Valeria San Martín en la alabanza. Que Dios la bendiga a nuestra hermana. Bueno, hermano, vamos a pasar a hacer una oración. Y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu misericordia, Señor. Señor, los presentamos delante de ti, Señor. Señor, por todas las cosas que tú nos has dado en este día, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que hemos podido, Señor, llegar, Señor, a tu casa, Señor, a hacer este hermoso servicio, Señor. Señor, y bendice a cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora, Señor. También te pedimos por nuestros siervos, Señor, que tú nos bendigas, Señor. A nuestros siervos, Señor, que tú le des la fuerza cada día a nuestros siervos. Padre Celestial, te doy gracias en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga.
en esta oportunidad va a darle la oportunidad a mi esposa, que va a dar gracias al Señor. Ahora, posterior, va a quedar nuestro hermano Oscar Fajardo con la palabra. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión los saludo en el nombre del Señor. Espero que todos se encuentren bien en sus casas. Yo le quiero dar gracias al Señor por la vida, por la salud, por su amor, por su misericordia, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, nos ha guardado, nos ha cuidado, no ha faltado nada. Gracias al Señor por todas estas misericordias que Él nos da cada día. Gracias a Él por su amor, por su misericordia, porque siempre está con nosotros. A pesar de muchas veces somos infieles con Él, pero Él permanece fiel siempre. Así que le doy muchas gracias al Señor por todo su amor, y para Él sea la honra y la gloria. Bien, mis hermanos, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da el Señor en este día, saludando también a todos mis hermanos de la Iglesia Matriz, como también a los diferentes templos anexos, ¿cierto? Que en este día, ¿cierto?, van a estar escuchando este mensaje, ¿cierto?, que tengo la oportunidad, tengo la bendición de poder predicar su palabra. Vamos a leer su palabra, ¿cierto?, en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Vamos a orar un momentito para dar gracias al Señor, para que el Señor sea el que tome dominio, ¿cierto?, de todo esto, ¿cierto? No ser yo, sino que el Señor tome dominio de mi persona. Amantísimo Dios y buen Padre, quiero agradecerte, ¿cierto?, en este día, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú, ¿cierto?, cada día nos das, por tu palabra que ha sido leída. Espero, Señor bendito, que tú, Señor mío, tomes dominio sobre mi vida, para que este mensaje pueda llegar, ¿cierto?, a los diferentes corazones, ya que sabemos, ¿cierto?, que por intermedio de mí hablará, ¿cierto?, a tu pueblo. Ahora en este momento te ruego, Señor bendito, que tú me uses conforme a tu voluntad, no ser yo palabra humana, sino que solamente el Espíritu Santo de Dios ahora en este día, para que tú, Señor mío, seas bendeciendo a tu pueblo. Todo esto te lo ruego y te lo imploro en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, como bien decía, ¿cierto?, esta palabra, este libro fue escrito por Juan, ¿cierto?, en el cual fue escrito entre el año 85 y 90, ¿cierto?, este libro, en la cual, ¿cierto?, en este día nos habla el Señor. Dice: la verdad nos hará libres. El título del mensaje: la verdad nos hará libres, en la cual el Señor, ¿cierto?, en este día nos quiere hablar a nosotros, ¿cierto?, por intermedio de su palabra, ¿cierto? Dice el versículo primero que leímos, ¿cierto?, el 31, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice Jesús nunca, ¿cierto?, animó a su pueblo, ¿cierto?, para que solamente, ¿cierto?, creyeran, ¿cierto?, en la fe o en la experiencia, ¿cierto?, en nuestras experiencias pasadas, ¿cierto?, sino que Él hablaba a su pueblo, ¿cierto?, para que creyéramos y confiáramos en la palabra de Dios. Eso es, ¿cierto?, lo que hoy día Juan, ¿cierto?, quiere decir a su pueblo, ¿cierto?, para que todos los que nosotros como creyentes, todos debemos, ¿cierto?, creer, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Lo que, ¿cierto?, está escrito en la Biblia, eso es, ¿cierto?, lo que Dios, ¿cierto?, ha estipulado, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, ¿cierto?, debemos confiar y creer, ¿cierto?, en lo que Dios, ¿cierto?,
ha escrito en su palabra. Por eso, mis hermanos, Juan escribió este libro. Ese es el motivo, ¿cierto?, en la cual él nos habla en este día. Como bien dice, Jesús animó a sus discípulos a poner su confianza solo en la fe o en las experiencias pasadas. Si permanecieres en mi palabra, es la única justificación para tener confianza en la salvación. La palabra del Señor nos habla, ¿cierto?, en esta tarde, que es lo único, ¿cierto?, que nosotros debemos tener, ¿cierto?, para que podamos ser salvos. Si nosotros confiamos, ¿cierto?, en la palabra de Dios, tenemos una gran oportunidad, ¿cierto?, para ser salvos. Dice, vamos a leer un versículo, ¿cierto?, que se encuentra en Lucas 21, 19. Dice aquí, el capítulo 21, el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Si nosotros, ¿cierto?, como bien dice su palabra, ¿cierto?, si tenemos paciencia, ¿cierto?, y creemos, ¿cierto?, en la palabra de Dios, ¿cierto?, podemos, ¿cierto?, llegar a ganar nuestra alma. Porque sabemos, ¿cierto?, que todos nosotros, ¿cierto?, confiamos en Dios, todos creemos en Dios, pero hay muchas personas, ¿cierto?, en la cual, ¿cierto?, creen en Dios, pero no confían en la palabra de Dios. Porque muchas personas, a mí me tocaba un día una oportunidad de conversar con una persona, me decía que el Señor, que la venida del Señor, yo de que tengo uso de razón, decía que la venida del Señor va a venir, pero no pasa nada todavía. Por eso aquí en el versículo que leímos, ¿cierto?, de Lucas, ¿cierto?, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Entonces, todos tenemos, ¿cierto?, que ser pacientes, ¿cierto?, confiar en Dios, ya que Él, ¿cierto?, puede guiarnos por intermedio de su palabra. Por eso nosotros debemos, ¿cierto?, estar, ¿cierto?, siempre confiando en Dios, para que así seamos, ¿cierto?, ser salvos por intermedio de su palabra. Como hemos leído también el segundo versículo, ¿cierto?, de lo que hemos leído, ¿cierto?, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿La verdad de qué? La verdad de la palabra de Dios. Y eso, ¿cierto?, nos hará libres a cada uno de nosotros. Dice, la verdad os hará libres. Y el contexto del conocimiento humano son verdaderas muchas cosas, pero solo hay una verdad que librará a las personas del pecado y la destrucción del demonio, de Satanás. La verdad de Jesucristo, que se encuentra en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Unas observaciones con respecto a la verdad. Dice, primero, las Escrituras, sobre todo la revelación original de Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento, dan testimonio de la verdad que libera del pecado del mundo y de los poderes demoníacos. 2. La verdad salvadora la revela Dios solo por el Espíritu y no procede de ninguna persona ni de la sabiduría humana.
como bien dice este versículo, ¿cierto? Toda la verdad proviene del Espíritu Santo de Dios. De ninguna persona, ¿cierto? Solamente el Espíritu de Dios. Él, ¿cierto? El que nos revela, ¿cierto? La verdad salvadora, la que un día, ¿cierto? Vamos a poder alcanzar. Vamos a alcanzar esa verdad que nos va a salvar, ¿cierto? Y nos va a llevar, ¿cierto? A un lugar, ¿cierto? Que todos buscamos, ¿cierto? Que es la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Acá tenemos, ¿cierto? Unos versículos en la cual voy a dar lectura, que se encuentran en Primera de Corintios 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice así: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios, porque quién aún en lo profundo de Dios. Ese sería. Y sabemos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo de Dios escudriña, ¿cierto?, todos los corazones, conociéndonos, ¿cierto?, a cada uno de nosotros. En el versículo 12 del mismo capítulo 2 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, porque sepamos lo que Dios nos concedió, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, esta su palabra, ¿cierto?, que hemos dado lectura en este día, ¿cierto? Que el Señor sea, ¿cierto?, con cada uno de nosotros. También dice: de todo aquel, ¿cierto?, que no cree, ¿cierto?, en la palabra del Señor, que no hace lo que Dios quiere, ¿cierto? Eso significa, ¿cierto?, que estamos, ¿cierto?, fallando a Dios, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto?, no somos, ¿cierto?, de Dios, sino que podemos ser, ¿cierto?, de Satanás, el diablo. Dice, si usted sigue escudriñando, ¿cierto?, el mismo Juan, ¿cierto?, dice en un versículo más adelante, dice: porque no entendéis mi lengua, porque no entendéis mi lengua, porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis escuchar mi palabra. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros como cristianos, ¿cierto?, no creemos, ¿cierto?, lo que Dios, ¿cierto?, nos habla, porque realmente, ¿cierto?, no somos hijos de Dios. Podemos, ¿cierto?, estar acá, ¿cierto?, pero realmente, ¿cierto?, no escuchamos lo que Dios nos habla, ¿cierto?, por intermedio de su palabra. Porque Él, ¿cierto?, Él es bueno, ¿cierto?, con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros, ¿cierto?, Él se preocupa, ¿cierto?, de que a usted y a mí
nos llegue, ¿cierto?, el mensaje de salvación, nos llegue, ¿cierto?, su palabra a nuestras vidas, ¿cierto?, a nuestros corazones, ¿cierto?, la cual debemos cada uno de nosotros escudriñar la Escritura, ver, ¿cierto?, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En este libro, ¿cierto?, que ha escrito Juan, lo que Dios quiere, ¿cierto?, bueno, en realidad lo que Juan quiere de cada uno de nosotros, ¿cierto?, es que confiemos en Jesús, ¿cierto?, el Hijo de Dios, que es nuestro camino, ¿cierto?, a la salvación. Todo aquel, ¿cierto?, que en Él cree, ¿cierto?, cree también en Dios. Y si nosotros amamos, ¿cierto?, a Jesús, también amamos a Dios. Que el Señor nos bendiga. Hay un versículo, ¿cierto?, que sale también en el mismo Juan, ¿cierto?, dice: el que es mi Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Todo aquel, ¿cierto?, que es de Dios debe oír su palabra. Dice: por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso, ¿cierto?, dice su palabra, como yo hablaba más anteriormente, no oímos, ¿cierto?, la palabra de Dios, ¿cierto?, no confiamos en lo que Dios nos habla por intermedio de su palabra, porque simplemente no somos de Dios. Por eso, mis hermanos, les siento, ¿cierto?, en este día, ¿cierto?, que estamos haciendo esta grabación en este lugar, para todo aquel, ¿cierto?, que esté escuchando estas simples palabras, ¿cierto?, esperar que a cada uno le sirvan para reflexionar, ya que muchas veces, ¿cierto?, la palabra de Dios, ¿cierto?, no la tomamos mucho en cuenta, pero conforme, ¿cierto?, a su palabra, ¿cierto?, hoy día el Señor nos habla y nos dice, ¿cierto?, que debemos ser, es algo fundamental para llegar a la salvación eterna. Confiar en la palabra de Dios. Por intermedio de Jesús, ¿cierto?, que Jesús es nuestro intercedor, ¿cierto?, que intercede por cada uno de nosotros, ¿cierto?, por usted y por mí. Yo por eso recibo esta palabra en este día para mí, para que yo pueda, ¿cierto?, confiar en todo lo que Dios, ¿cierto?, nos manda cada día. Cada día nos está hablando por intermedio de su palabra, una alabanza, ¿cierto?, que el Señor nos pone, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios toca nuestras vidas para que podamos, ¿cierto?, comprender lo que Dios, ¿cierto?, quiere hablar con nosotros. Quiero en este día agradecer a Dios la oportunidad que me concede, ¿cierto?, de poder haber predicado su palabra, esperando y confiando, ¿cierto?, que esto que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón, le sirva a muchos, tanto creyentes como no creyentes, cristianos como no cristianos. Sabemos, ¿cierto?, que este servicio que se está realizando por estas redes sociales, ¿cierto?, no solamente la van a escuchar hermanos de la iglesia, sino que también la escuchan personas que no son cristianas. Así que espero que esto les sirva, ya que sabemos, ¿cierto?, que si usted no cree en la palabra de Dios, no confía que Dios, ¿cierto?, es el Padre de Jesús, sabemos, ¿cierto?, que vamos a tener problemas. Porque no solamente de fe, ¿cierto?, la fe no es suficiente para que recibamos la salvación eterna, sino que es la palabra de Dios la que nos llevará a lugares celestiales donde todos queremos llegar, porque todo aquel que cree y confía en Dios se esfuerza para llegar a ese lugar, a donde todos pretendemos llegar algún día, cuando ya se termine nuestra vida. Ahí recién terminamos nuestra carrera. Como decía Lucas, ¿cierto?, que debemos tener paciencia, ¿cierto?,
porque la carrera, ¿cierto?, nuestra no se ha terminado hasta que ya venga el Señor por cada uno de nosotros. Por eso debemos confiar y creer, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Quiero agradecer, ¿cierto?, en este día la oportunidad que me concede el Señor de poder hablar y predicar su palabra, confiando que esto que he dicho, ¿cierto?, a más de alguien le sirva. Para el Señor sea toda la honra y toda la gloria. Pasaremos a orar, ¿cierto?, para dar gracias al Señor por esta su palabra. Amantísimo Dios y buen Padre, quiero agradecerte en este día la oportunidad que tú me has brindado, ¿cierto?, de poder hablar y predicar tu palabra, sabiendo, ¿cierto?, que debemos, ¿cierto?, creer y confiar en ti, Señor, por intermedio de tu palabra. Sabemos, ¿cierto?, que si creemos en ti y tu palabra, tenemos grandes posibilidades, ¿cierto?, de recibir, ¿cierto?, la salvación eterna, ya que todo es el lugar donde queremos llegar cada uno de nosotros, para que podamos, ¿cierto?, recibir nuestra bendición eterna. Que el Señor nos bendiga en este día. Amén. Bueno, hermano, bendecimos a nuestro hermano Oscar por la palabra. Que Dios bendiga a nuestro hermano por esa hermosa palabra, que nos hablaba que confiemos en Él y creamos en Él. Porque el Señor eso quiere de nosotros, que confiemos y creamos en Él. Que Dios bendiga a mi hermano Oscar. Y también yo quiero darle gracias al Señor por este privilegio de estar grabando este servicio. Y para mí es un gusto de trabajarle al Señor, porque cuando le trabajamos al Señor recibimos buena recompensa. Y a continuación, hermano, le vamos a dar una oportunidad a mi hermana Yarita Sepúlveda, Céspedes, perdón. Y a continuación va a pasar mi hermano Oscar a dejar la bendición del Señor. Puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma, seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca, y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas, y cumplir sus obras. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda. Yo sé que tu mano siempre estará lista para defenderme de pruebas y lucha. Yo sé que tu amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin, hasta el fin. No le temo a nada si tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, yo estaré contigo, porque tu presencia siempre irá conmigo. No le temo a nada, ni a la misma muerte, pues si sé que muero, me hundiré contigo. Cruzando desiertos y valles de sombras, y mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, estoy firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas, al cumplir tus obras. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda. Yo sé que tu mano siempre estará lista para defenderme de pruebas y lucha. Yo sé que tu amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Yo sé que tu mano siempre estará lista para defenderme de pruebas y lucha. Yo sé que tu amor,
Su bendito amor brillará hasta el fin, hasta el fin. Bien, mis hermanos, quiero en esta tarde, ¿cierto?, también agradecer a Dios por lo que se ha realizado, ¿cierto?, en este día. El templo anexo Callejones ha tenido la bendición de poder hacer este servicio, esperando, ¿cierto?, que llegue a los hogares y puedan confiar en Dios, que es lo que quiso tratar el Señor con nosotros en este día. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a rogar al Señor la bendición por este hermoso servicio que hemos podido realizar en este día. Amantísimo Dios y buen Padre, muchas gracias te damos, ¿cierto?, en este día, la oportunidad que nos concediste de poder estar reunidos en este lugar. Bendice grandemente, ¿cierto?, a todos los que estamos acá en este día grabando este culto, a mis hermanos que están acá en este día reunidos. Padre Celestial, te ruego tu bendición sea, ¿cierto?, sobre cada hogar, ¿cierto?, que está en este día escuchando este servicio, viendo este servicio. Te ruego que tú los bendigas a cada uno de ellos, ¿cierto?, para que este servicio sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Todo esto te lo rogamos y te lo imploramos, ¿cierto?, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.